fruto, como vimos la semana pasada. Y mire, debemos de tener algo presente en nosotros, y es que el que nosotros hayamos podido escuchar el verdadero evangelio tuvo un precio. No nos damos cuenta porque vivimos honestamente en un mundo muy cómodo y en un país con todo y sus cosas, en el que hay muchas comodidades, muchas libertades, y no nos ponemos a pensar el alto precio que pagaron los primeros cristianos para que nosotros tuviésemos el mensaje de la salvación. Pero no les fue fácil. Ellos entraron, los primeros cristianos entraron poquito después de la mitad del siglo XIX. Y ayer estaba con la mamá de un amigo que es investigadora y me mostró unos archivos sobre las tendencias que tenían los primeros cristianos, y era buscar, primeros cristianos que llegaron a ciudades como la nuestra, aquí en Morelia, y buscaban adquirir algún bien en las vialidades principales de la ciudad. Vea usted la primera iglesia bautista, ¿dónde está? En plena avenida Madero, rodeada de no sé la verdad cuántas iglesias católicas son las que están a su alrededor, pero son muchísimas. Poquito después de la mitad del siglo, bueno, no, ellos ya son casi a final del siglo XIX, ¿cómo cree que los veían? ¿Usted cree que la vida era muy sencilla para ellos, que eran bien recibidos socialmente? Si usted cree que usted le batalla, ellos le batallaron mucho más, pero fue un precio que estuvieron dispuestos a pagar. Y bueno, esto fue aquí en Morelia, pero ¿cómo cree que le iba a los misioneros en la meseta purépecha? Hubo quienes dieron su vida, tuvieron que dejar sus familias, probablemente algunos vinieron con su esposa y sus hijos, pero el resto se quedó en Estados Unidos y vinieron a sembrar sus vidas aquí. Y por ese trabajo que ellos hicieron es que nosotros escuchamos el evangelio. Algunos sí dieron su vida, y no me refiero a darla porque pasaron aquí todos sus días hasta su último aliento, sino que algunos sí fueron perseguidos. Pero fue el precio. ¿Y sabe qué? Si nos llegase a tocar, que como mencionamos nadie despierta diciendo que a mí me toque, no, yo quiero que pero si nos llegase a tocar, estaríamos siendo parte de esa cadena, esos eslabones en la cadena de los siervos de Dios que dieron su vida para que las almas se salven. Entonces no es algo negativo el martirio. Y una vez que Pablo aborde este punto sobre el martirio, va a empezar a tocar un tema de la vida práctica que es sumamente importante. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado
a la unidad del cuerpo de Cristo. Y este es un llamado que la Iglesia siempre ha tenido. La Iglesia en general, la Iglesia universal, siempre ha estado llamada a ser unida, pero aquí hay un detalle que no debemos de perder jamás de vista, y es que la unidad de la que el Señor habla no significa uniformidad, son cosas distintas. La uniformidad es algo que el Señor no quiere, si quiere que haya unidad. ¿Por qué el Señor no quiere uniformidad? Porque todas las iglesias locales son distintas. No podemos ser idénticas, eso va en contra de la misma naturaleza. Y como cada iglesia local de la iglesia universal es distinta, no tiene sentido y tampoco es bueno que a todas se les predique el mismo mensaje, que todas entonen los mismos cantos, etcétera. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene y debe de tener su propia identidad. Esa es una realidad. Y mire, bueno, en la iglesia tradicional, en el catolicismo, la uniformidad es algo que se practica, porque los misales son exactamente los mismos para todos y los cantos son los mismos para todos. Cada día es la misma predicación en todas las iglesias, en todo el mundo. Eso no es algo que Dios haya diseñado. Ahorita vamos a ver por qué, pero en el cristianismo protestante como que tendemos a deslumbrarnos por lo que pasa en algunas iglesias y las queremos imitar. Hay cosas que sí son dignas de imitarse, por supuesto. Si vemos a un hombre verdaderamente entregado a Dios, predicando el Evangelio, pues es natural que uno quiera hacerlo lo mismo. Eso no está mal. Lo que está mal es que queramos ser una copia exacta de lo que una iglesia es. ¿Por qué? Porque las iglesias son distintas. Nosotros no somos los mismos que están en la iglesia en Guadalajara, ¿cierto? Es más, aquí cerca de nosotros, ¿no? Somos personas distintas a las que están en Uruapan. ¿Por qué? Cada persona es individual, entonces somos diferentes, tenemos distintos problemas. Y por eso es que la predicación cada miércoles y cada domingo es diferente, porque Dios está tratando con los problemas que hay aquí, con las necesidades que hay aquí. La alabanza es también distinta y debe de ser distinta. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene su identidad y no está mal. No es malo, no es un pecado que la alabanza sea distinta. Cada iglesia tiene necesidades distintas y tiene pues maneras de expresarse distintas también. Y esto le agrada al Señor. Mire, el patrón de la diversidad dentro de la iglesia es algo que se puede ver claramente en las cartas de Pablo. Pablo no escribió una carta general para todos. Sí, como vimos en nuestro estudio anterior, pues la carta a los Colosenses es muy distinta a esta, ¿no? A la que estamos analizando de los Filipenses. ¿Por qué? Porque las necesidades en la iglesia de Colosa eran distintas a las de la iglesia de Filipo, y Dios las trata de manera individual. Si vemos las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón, también son distintas. ¿Por qué? Porque los problemas de Timoteo eran unos, los de Tito eran otros y los de Filemón eran otros. Entonces, Dios no está buscando uniformidad, sí está buscando unidad. Eso sí es algo que el Señor está buscando de nosotros.
¿Y en qué consiste esta unidad? Consiste en que todas las iglesias que verdaderamente están siguiendo al Señor se unan en alcanzar nuestro objetivo principal, que es la predicación del Evangelio para la salvación de las almas. Esa es la misión más importante que tiene cada creyente, pero también cada iglesia. Para eso estamos aquí. Estamos para llevar el Evangelio a los que se pierden. En Morelia, nosotros estamos aquí en Morelia. Y aquí es en donde Dios nos tiene trabajando y es nuestra labor. Y debemos de entender que las demás iglesias que están bien delante del Señor tienen la misma misión y debemos de unirnos en este esfuerzo. Esta unidad a la que hace referencia el versículo 2 también refiere al trabajo común que debemos de realizar entre cristianos para hacer el bien. Esa es otra cosa que Dios espera de su iglesia, espera que nosotros hagamos el bien. Dios no nos salvó y no nos bendice para que retengamos la bendición. Él nos salvó y nos bendice para que llevemos también la bendición a los demás. ¿Por qué cree que se va a los hospitales? Para cumplir con estos dos objetivos, porque se les bendice anímicamente y pues con algo para desayunar, pero también para darles el Evangelio. Dios desea eso de su iglesia, quiere esa actividad dentro de sus iglesias y espera que tengamos unidad con los demás creyentes en este obrar también. Tristemente es algo en lo que fallamos en la realidad actual de la iglesia, pero es algo que debería de cambiar, porque toda iglesia que predica la sana doctrina y que tiene como única intención glorificar a Jesús, debería de estar dispuesta a colaborar con iglesias que tienen el mismo espíritu. Aquí hay un detalle importante. Lamentablemente en el cristianismo hoy hay muchas personas con dobles intenciones. Y es una tristeza, pero es una realidad. Por eso hacemos un énfasis en esto. Sí debemos procurar colaborar, pero con aquellas iglesias que predican el Evangelio lo más apegado posible a la realidad bíblica y que su liderazgo tiene como única intención glorificar a Jesús. Esas son dos cosas bien importantes. Podemos colaborar con iglesias que tienen esa intención, sí, y es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sentir. Nuestro interés es ¿cuál? Predicar el Evangelio y que Dios sea glorificado. Cuando en el liderazgo de una iglesia el interés es que la persona que está al frente se glorifique a sí misma, las cosas ni siquiera van a salir. Cualquier proyecto va a fracasar porque no se puede hacer la obra del Señor con una doble intención. Efectivamente, o sea, porque hay quienes pues pueden juntar una masa de personas, pero si se están glorificando a sí mismos únicamente, la palabra que den nunca va a surtir un buen efecto. Pero cuando tenemos estos dos requisitos, una iglesia que predica la Escritura y que tiene el objetivo único de glorificar a Jesús y que su obra se expanda, el trabajo por alcanzar
a los perdidos, se vuelve sencillo, se puede lograr mucho. Y mire, hay ejemplos en la historia. En el siglo XVIII, en Inglaterra, Dios levantó a dos grandes siervos suyos, son de los grandes predicadores del cristianismo protestante. Uno es Juan Wesley, ya hemos hablado de él en varias ocasiones, y el otro se llama George Whitefield. Wesley fue el maestro de Whitefield, pero en un punto de su historia personal, tuvieron una diferencia doctrinal y cada uno se fue por rumbos distintos, pero los dos mantuvieron el corazón de la sana doctrina. Los dos mantuvieron los principios básicos de la sana doctrina y los dos tenían como único objetivo glorificar al Señor. Y los dos tenían el fuego del Señor por compartir el mensaje de salvación para que muchos se salvasen. Y bueno, se fueron por caminos distintos, pero con el paso del tiempo, pues volvieron a calmarse las aguas entre ellos dos, por decirlo así. No dejaron de tener sus diferencias y sus fricciones, pues porque eso es imposible de evitar. Mire, hasta en el matrimonio, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuelito y mi abuelito murió de 80 y tantos años, no me acuerdo ahorita bien, ¿no? Y son prácticamente de la edad con mi abuelita, y yo los visitaba rutinariamente una vez a la semana, y seguían teniendo sus fricciones a pesar de llevar toda una vida juntos. No, son cosas que nunca se van a evitar. En la vida cristiana es igual, y entre las iglesias también es igual. Diferencias y fricciones siempre van a haber, como las tuvieron George Whitefield y Juan Wesley, pero los dos siguieron obrando por que se salvasen las almas. Al final de los días de Whitefield, su relación entre ellos había mejorado tanto que le pidió a Juan Wesley que diera el sermón en su funeral. Él ya sabía que su tiempo estaba cerca y le pide a Juan Wesley que él sea el que dé el sermón en su funeral. No cambiaron en sus diferencias doctrinales. Wesley mantuvo su postura, Whitefield mantuvo su postura, pero los dos pudieron trabajar juntos para convertir a miles de personas. No se estorbaban, no peleaban entre ellos, no había competencia entre ellos, no estaban viendo, yo junto más personas, no. Aunque tenían sus diferencias, sabían que estaban trabajando en la misma obra, en la misma misión, y eso sí quiere el Señor de nosotros. Quiere que estemos conscientes de que no somos la única iglesia que existe, hay más y están trabajando igual que nosotros porque las almas se salven, y no les debemos de estorbar. Si es posible ayudarles, hay que ayudarles. ¿Por qué? Porque somos los mismos obreros en la misma mies, con diferencias doctrinales, sí, algunas, pero si se mantiene el corazón de la sana doctrina y el objetivo es glorificar a Dios, no glorificar al hombre, debemos de trabajar juntos por predicar el Evangelio. Y miren, el versículo 1, Pablo menciona cuáles son los requisitos necesarios para lograr esta unidad. Por lograr esta unidad se requieren de varias cosas. Para alcanzar esta unidad se requiere de varias cosas. Y la primera que Pablo señala es tener consolación en Cristo.
Otras versiones traducen esta frase de la siguiente manera: si tienen consolación por estar unidos en Cristo. Esto refiere al consuelo, la paz y la alegría que se tiene al recibir la salvación que Jesús nos da. Debemos de recordar que la persona que recibe la salvación inmediatamente es integrada al cuerpo de Cristo, forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, este término que encontramos aquí de estar en Cristo es equivalente al término ser salvo. Entonces, el requisito primordial para que haya unidad es que estemos ante un verdadero creyente. Cuando estamos frente a un verdadero creyente, las cosas cambian de manera sustancial. Mire, yo le puedo dar un ejemplo. Por la experiencia personal que yo he tenido, le puedo decir que cuando uno va a una iglesia cristiana en otro país y platica con un verdadero cristiano, uno se siente en casa. En las iglesias no siempre hay verdaderos cristianos y uno no se siente en casa. Yo estuve en Leipzig, en Alemania, y estuve asistiendo ahí un tiempo pues a una iglesia luterana. Lo único que hay ahí son iglesias. Bueno, había una reformada, pero ahí nunca fui. Pero durante el tiempo que estuve ahí dije, pues voy a ir regularmente a una iglesia luterana, pues para convivir. En la primera ocasión que estuve allí, platiqué con el pastor y ese pastor estaba a favor del matrimonio homosexual y cosas así, y uno no se siente en casa cuando uno empieza a platicar con un pastor que tiene esas posturas. Pero cuando me iba, un señor de la iglesia me vio que llevaba una Biblia y pues empecé a platicar con él porque le llamó la atención y dice, ¿tú eres de los que todavía trae Biblia? Sí, señor, todavía traigo Biblia. Y empezamos a platicar y él estaba en contra también de esa postura del matrimonio entre homosexuales, y mientras más se desarrollaba nuestra conversación, pues nos dimos cuenta de que los dos éramos nacidos de nuevo, y fue una experiencia muy bonita ver cómo uno puede platicar y tiene tantas cosas en común con un cristiano nacido de nuevo, de otra denominación. Él era luterano, y duramos como una hora platicando, y al final pues me dijo, yo me voy a ir de vacaciones, y digo, pues me dio mucho gusto conocerle, y me dice, tal vez no nos volvamos a ver, pero en el cielo seguro nos volvemos a encontrar. Y así nos despedimos. Cuando hay un verdadero nacimiento de nuevo, hay algo que nos une y es la sangre de Cristo. Y podemos tener diferencias grandes, ¿no? Pero si el corazón de la sana doctrina está ahí, va a ver que se va a encontrar con un hermano y va a poder disfrutar de esa armonía y de esa unidad que Pablo describe aquí. El segundo requisito que Pablo menciona es tener consuelo del amor. Otras versiones traducen esta frase como tener consuelo por su amor, refiriéndose al amor de Cristo, y refiere al consuelo que se obtiene sabiendo que el amor de Dios manifestado en la cruz es suficiente para limpiar todos nuestros pecados y darnos vida eterna. Mire, quien está consciente del amor que Dios expresó en la cruz, ya no tiene carga de pecado, porque sabe
que eso ya quedó atrás, que Dios ya no lo está tomando en cuenta, que su deuda ha sido cancelada, ha tenido un crédito sustancial, una hipoteca o un crédito de carro. ¿Cómo se siente cuando lo termina de pagar? Aliviado, ¿no? Porque ya no tengo esa carga de cada mes tener que desembolsar, ¿no?, esta cantidad de dinero, porque el precio ya se pagó. Y si llegan a decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar el siguiente mes, uno dice, no, ¿por qué? Aquí está el recibo, yo ya pagué. Esa deuda ya se canceló. Ese mismo alivio deberíamos de tener todos nosotros cuando estamos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros y cómo eso es suficiente para el pago de nuestros pecados. Y mire, el enemigo va a venir en muchas ocasiones a querernos recriminar lo que hicimos en nuestro pasado, porque pues no se nos olvida, ¿verdad? Hay veces que uno hace cosas tan terribles que es difícil que se olviden, y va a querer desanimarnos y va a querer reprocharnos nuestros deslices y nuestras caídas. Pero ¿qué debemos de hacer? Lo mismo que usted haría con un abonero que le viene a cobrar algo que usted ya terminó de pagar. Dice, pues estás mal, ya fui liberado de esa deuda, ya no tengo por qué pagar eso, ya lo pagaron por mí, la deuda ya se canceló y hay que descansar en ese regalo que Dios nos da. Ante sus ojos estamos limpios y eso ha quedado en el pasado. Bien, el tercer requisito es tener comunión con el Espíritu, y esto refiere a una comunicación diaria y continua con el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? En el momento en el que somos salvos. En ese punto somos hechos parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y a partir de ese momento, lo que Él espera es que comience una comunicación. ¿Y cómo se comunica usted con el Espíritu Santo? A través de la oración. La oración es uno de los regalos más grandes que tenemos y uno de los regalos que menos utilizamos y que más despreciamos tristemente. Cuando nacemos de nuevo, cuando Jesús nos salva y el Espíritu Santo entra a nuestros corazones, podemos hablar con Dios y Él atiende a nuestra voz. Es solamente hasta ese momento, porque mire, hay muchas personas que sí se dirigen a Dios, que no son creyentes, se dirigen a Dios. ¿Dios escucha sus oraciones? Sí, porque Él lo escucha todo, pero no las atiende. Él atiende las oraciones ¿de quién? De sus hijos. Y usted tiene esa puerta abierta, esa promesa de Dios, en la que le dice que si usted clama a Él, Él le va a responder, que Él va a atender a sus oraciones, que Él va a inclinar su oído para escuchar su voz. Y pregúntese, ¿cuánto utilizo esa bendición? Nadie puede entender sus problemas mejor que Dios. Nadie puede entender lo que siente mejor que Dios. Ni su esposo, ni su esposa, ni sus papás, nadie. Porque hay cosas que a veces hasta son difíciles de expresar con palabras. Pero ¿sabe que Dios sí las entiende? Cuando Él nos dice, yo te entiendo, lo dice a plenitud, porque
Cuando alguien que está pasando por una pena recibe de alguna hermana en la congregación una palabra de yo entiendo lo que estás pasando, te entiendo, pues obviamente son palabras con buenas intenciones, pero muy probablemente no entendemos a plenitud lo que está pasando aquí adentro, ¿verdad? Pero el Señor sí lo entiende. Y Él sabe cuál es la solución, sabe qué es lo que necesitamos escuchar. Nuestra vida sería mucho mejor si oráramos más. Nuestra salud mental cambiaría muchísimo si oráramos más, nuestra ansiedad disminuiría si dedicásemos más tiempo a orar, porque nadie puede decirnos las palabras que de verdad necesitamos mejor que Dios. Porque nadie nos conoce mejor y nadie sabe mejor por lo que estamos pasando y lo que estamos sintiendo. Entonces, hermano, no desperdicie este regalo que Dios le da de tener comunicación con Él. Platique con Él, con respeto, sí, pero como si estuviera platicando con su padre o con un amigo. A quien respeta mucho no le podemos hablar de manera irreverente a Dios, no, eso sí, jamás. Ha habido algunos movimientos en los que se enseña a orar de una manera vulgar, la verdad, eso no está bien. O sea, nunca debemos de perder de vista que nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso. Y yo no sé usted, pero en la casa nos enseñaron a tener una reverencia hacia la figura paterna. Entonces, así Dios es nuestro Padre, entonces hay que tener una reverencia hacia nuestro Padre. Uno puede tenerle mucha confianza, sí, pero nunca se puede perder ese elemento de la reverencia. Y el Espíritu Santo tiene exactamente la misma condición. Debemos de tener nuestra comunicación con Él de una manera tan reverente como es hacia el Padre. Es la tercera persona de la Trinidad. Nadie debe de dirigirse a Él de una manera irrespetuosa. Él es Dios Todopoderoso. Bien, entonces, el cuarto requisito que menciona Pablo para que se dé esta unidad es que tengamos afecto entrañable y misericordia. ¿Por qué? Por nuestros hermanos en Cristo. Es muy importante que como iglesia llevemos el amor de Dios al mundo. Y por eso realizamos varias obras en las que extendemos el amor de Dios al mundo, pero es igual de importante que tengamos afecto y que manifestemos el amor de Dios a nuestros hermanos. ¿Sabe que no a todas las iglesias les va bien? ¿Sabe que muchas iglesias no tienen un lugar como el nuestro para congregarse? Y hay pastores que pasan por situaciones muy precarias. Y si se nos presenta la oportunidad de bendecirles, lo debemos de hacer. Es importante que entre nosotros mismos estemos dispuestos a ayudarnos. El primer lugar a donde el creyente debe de recurrir cuando tiene problemas es al Señor. Ese es el primer lugar, el primer refugio y escondedero. Después, ¿a dónde más acudimos? A la familia. Si es cristiana es mucho mejor y es mucho más fácil todo, ¿no? Pero si no, ¿con quién deberíamos de recurrir? Con la iglesia. Y la iglesia debería de procurar ayudar. Sí, cuando hay una necesidad genuina. Mire, las obras de beneficencia se han vuelto complicadas recientemente.
porque hay también hermanos que, bueno, tal vez no son hermanos, ¿no? Que buscan pasarse de listos y aprovecharse de, de la iglesia, pero hay personas que sí pasan por una necesidad genuina y la iglesia está también para bendecir, la iglesia está también para ayudar, pero entiéndase, iglesia, como usted. Mira, hay ocasiones en las que Dios sí le puede decir, no solamente que traiga aquí, nosotros organizamos esto de la despensa, pues porque aquí ha habido pues esta oportunidad, ¿no? Y nos enteramos de algún hermano que tiene necesidad y se le da la despensa, pero no se espere a traer a veces las cosas aquí, porque Dios le puede hablar un martes, o un jueves que no hay reunión, o un sábado que no hay reunión, para que bendiga a un hermano. Ahí uno tiene que estar sensible a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque Dios sí le quiere usar para bendecir a los otros, pero lo que tiene que hacer es dejarse usar. Mire, nosotros conocemos historias de hermanos que no tenían nada para comer y Dios le habló a un hermano de la congregación, le dijo, llévalo. Y obedeció, y eso que les llevó fue la comida que tuvieron ese día. Dios quiere que hagamos eso como iglesia, pero ahí usted es el que le tiene que entrar. Nosotros podemos hacer esto que se ha organizado de las despensas, pero Dios no quiere hablarnos nada más a nosotros, Él quiere hablarle a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene un alcance que nosotros no tenemos. Usted tiene una esfera en la que se desenvuelve y donde puede ser utilizado por Dios. Este mensaje es para la iglesia en general, pero tómelo también para usted como individuo, miembro de la iglesia. Dios quiere que usted exprese este afecto y esta misericordia hacia sus demás hermanos en la fe. Y es una vez que nosotros hemos sido salvados genuinamente y que confiamos en la obra redentora de nuestro Señor, que tenemos comunión diaria con el Espíritu Santo y que tenemos un genuino amor por nuestros demás hermanos en la fe, que nos empezamos a mover en unidad con ellos. Es hasta que nosotros cumplimos con esto que empezamos a entender que no es una competencia de a ver qué iglesia es más grande, quién tiene el mejor edificio, quién tiene el mayor número. Cuando tenemos estos requisitos nos damos cuenta de que estamos remando en un mismo barco con una misma dirección, que es ¿cuál? Salvar el mayor número de almas posible. No sabemos cuándo va a volver el Señor, pero como he dicho en otras ocasiones, hoy es un día menos. Hoy es un día menos en el calendario de Dios para el regreso de nuestro Señor Jesús. Y hay millones, miles de millones de almas que se están perdiendo hoy. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que se salve el mayor número posible. ¿Y a quién quiere usar? A usted y a mí. Es a nosotros, es que no es su vecino, o sea, no se la pase al vecino, entienda, es a usted al que Dios quiere usar para salvar las almas el día de hoy. Y debemos de colaborar en este trabajo todos. Bien, vamos a continuar, vamos al versículo 3 ahí en Filipenses capítulo 2. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Aquí Pablo nos muestra cuáles deben de ser nuestras intenciones y nuestro obrar en la vida cotidiana para poder realizar la obra de Cristo. Y mire, si usted ve a personas que siguen esta descripción que hace el apóstol Pablo, pues con ellos puede trabajar, con ellos podemos remar en esta barca que el Señor nos ha dado para que se salven más, para cumplir con su obra. ¿Cuáles son estas características que menciona aquí? No se debe de buscar estar peleando o iniciando contiendas. El predicar el Evangelio nunca debe de hacerse con el objetivo de pelear o iniciar una pelea. ¿Se acuerda que Pablo ya había tenido reportes de hermanos? No sé ahí si ponerle hermanos entre comillas, porque nada más Pablo los conocía, ¿no? Bueno, otros, pero Pablo hace mención a ellos, que empezaron a predicar para que él se sintiera mal. Esas no son las intenciones que debemos de tener. El objetivo de predicar es salvar almas, no hacer que otra persona se sienta menos, ni uno glorificarse. Ese es el segundo punto. La obra del Señor no debe de realizarse para glorificarse a uno mismo. La gloria es exclusiva del Señor Jesús, y en el momento en el que una persona se exalta a sí mismo, está quebrantando un mandamiento del Señor, y su obrar no es bien visto ante los ojos del Señor. Por eso no podemos trabajar, nunca vamos a poder trabajar junto con personas que están buscando ellos ser los importantes, ellos ser los que obtienen renombre, porque no se está haciendo la obra de manera genuina. ¿Qué otra cosa requiere el obrar del verdadero siervo del Señor? Que no obre con orgullo. Aquel que pretende participar en la obra de Dios debe de hacerlo teniendo una perspectiva adecuada de su persona. Debe de entender que el trabajo de todos aquellos que sirven a Dios es valioso e importante, y que cada miembro del cuerpo de Cristo es valioso e importante. No podemos ni debemos de ver a las personas hacia abajo. Es cierto que hay dones y hay ministerios que son más vistosos que otros, pero eso no significa que sean más importantes que otros. Cada persona que sirve a Dios con sus dones es importante dentro del plan de Dios. Para Dios tiene valor su trabajo, y jamás debemos de verlos hacia abajo, mucho menos con desprecio. Debemos de entender dos cosas en cuanto a los dones. Todos tenemos aquí dones de parte de Dios, todos. Todos los dones son valiosos. Como mencionamos, algunos se ven más que otros, pero todos tienen valor. Debemos de aceptar los dones que Dios nos dio. Cuando uno intenta desarrollarse en un don que no es su don, generalmente lo que viene es frustración. ¿Por qué? Pues porque no salen las cosas como uno quisiera. Pero cuando uno ve el don que Dios le dio y lo aprecia y lo pone delante del
Señor, ¿qué cree que hace el Señor? Lo empieza a usar y uno empieza a crecer y uno recibe ánimo. Entonces, debemos de apreciar los dones que Dios nos ha dado y debemos de también ser humildes en relación a los dones que Dios nos dio, reconociendo eso, que son un regalo de Dios. Porque nadie aquí fue llevado por Dios antes de nacer a una galería de dones para que nos dijera, escoge el que quieres. No, Él los escogió por nosotros. Mire, es algo tan maravilloso pensar en eso. Fue Dios el que dijo, Omar va a poder hacer esto, y esto va a ser bueno para esto no. Pero yo quiero que en esto pueda desarrollarse. Dios no lo dio, pero sí lo hizo con usted. Dios, cuando lo estaba formando, dijo, yo quiero que tenga habilidad en esto. Entonces, puede que tenga muchísima habilidad, pero entienda, no es porque usted se la ganó, sino que Dios se lo regaló. Obviamente uno va desarrollando, ¿no?, el don, pero el que dio la habilidad que usted puede desarrollar después es Dios. Y debemos de tener eso siempre en perspectiva, porque así es mucho más fácil darle siempre la gloria a Él. Reconociendo que no somos nosotros, o sea, no hicimos nada, simplemente estamos usando lo que Él nos regaló. Y ya, eso tiene mucho mérito, ¿no? ¿Quién tiene el mérito? Él. Toda la gloria siempre debe de ser para Él, para el Señor. Última cosa, cuando obramos en el trabajo que el Señor nos ha dado, jamás debemos de hacerlo con egoísmo. Nunca debemos de buscar el protagonismo. Eso es un problema que se ha dispersado en la iglesia, que nos gusta ser protagonistas, nos gusta ser vistos, nos gusta que se nos mencione, que se escriba nuestro nombre, pero esa no es la voluntad de Dios. Quien está buscando eso no está obrando para Dios, está obrando para sí mismo. Y un verdadero creyente no va a poder trabajar con Él. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente quiere trabajar para hacer la obra de Dios. Ninguno de los grandes hombres de Dios estaba pensando en sí mismo cuando hacía la obra. Moisés no estaba pensando en sí mismo, quedó grabado en la historia del pueblo de Dios, sí, pero él nunca dijo que todos se acuerden quién fue Moisés. ¿Qué era lo que él quería? Que todos vieran a Jehová, que se conociese la voluntad del Señor. Ese era su propósito. Pablo, de la misma manera, él nunca estaba pensando, ay, espero que se acuerden de mí, voy a hacer esto para que mi nombre quede en las páginas de la historia. No, él hacía todo, ¿por qué? Porque amaba al Señor y quería hacer su obra. Él no estaba buscando el protagonismo. Él solamente quería obedecer la palabra de Dios. Pero mire, aquellos que no buscaron el protagonismo terminaron siendo recordados por el Señor. Los que buscan el protagonismo pueden tener su momento de fama, pero van a quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque no hicieron la obra para Dios, entonces Dios no la toma en cuenta y esas personas se pierden. ¿Por qué? Porque honestamente quien busca su propia gloria haciendo la obra de Dios se convierte en alguien intrascendente al pasar de los años, o alguien muy mal recordado. O sea, luego sí quedan en las páginas de
historia, pero como ejemplos a no seguir. Entonces es importante que nosotros no dejemos que haya egoísmo en nosotros. No debemos de sentirnos mal porque Dios use a otro de una manera visible. Por algo Dios lo decidió. Debemos de estar felices con nuestra tarea. Yo le he dicho en varias ocasiones, usted tiene una tarea, yo no sé cuál es. Yo estoy descubriendo la mía también. Usted tiene que trabajar en eso, pero Dios tiene una tarea para usted aquí. Y le aseguro que si usted descubre cuál es, va a ser feliz. Y si la hace buscando darle toda la gloria al Señor, si la hace sin egoísmo, se va a desarrollar, va a tener la aprobación de nuestro Padre, y no hay una recompensa mayor que esa, el que nuestro Padre nos diga, bien hecho. Yo creo que no hay algo más maravilloso que presentarse ante la presencia del Señor y después de que rindamos cuentas, Él nos diga, bien hecho, bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que significa esa frase que conocemos tanto, pero en palabras sencillas es, bien hecho, lo hiciste bien. ¿Se imagina qué emoción, ¿no? Que el Padre nos diga eso? Hay que trabajar por eso. Y mire, la humildad es algo bien importante, y por eso Pablo va a darnos un ejemplo de humildad, que es el mayor ejemplo de humildad posible al que nos podemos enfrentar. Vamos al versículo 5. ¿Quién va a ser nuestro ejemplo de humildad expuesto por Pablo? El Señor Jesús. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí Pablo va a describir la manera en la que Jesús fue humilde para que nosotros sigamos su ejemplo. La humildad de Jesús no se puede describir fácilmente con palabras, pero vamos a hacer un intento. Y lo primero que debemos de recordar es que Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Y la divinidad, es decir, Dios, es el único ser que existe por sí mismo. Él no necesita de nadie ni de nada para existir. Él no depende de nadie ni de nada. Nosotros sí dependemos de muchas cosas. ¿De qué dependemos? Del sol. Dependemos de todos los beneficios del sol para poder vivir. Dependemos del aire. Dependemos del alimento. Dependemos del agua. Deje de tomar agua 2 semanas y no la va a contar. Deje de comer 1 mes y medio, no la va a contar. No sé qué tan bueno sea conteniendo la respiración, pero le aseguro que en 5 minutos, si deja de respirar, ya no la va a contar. Somos dependientes de muchas cosas. Dios no depende de nada. No lo alcanzamos a entender, pero intenta entenderlo. Él no depende de nada ni de nadie. Él se sostiene a sí mismo. Él no tiene límites. A Él no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Él está fuera del tiempo
y del espacio material que nosotros conocemos. Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, Él está en todo lugar. Y Jesús tenía esa condición. Jesús estaba en esa condición de ser el ser más supremo que existe, sin la necesidad de nada ni de nadie, capaz de hacer todo lo que disponga en su corazón, con una sabiduría ilimitada. Mire, mientras más conocen sobre el universo y cómo está estructurado, más sorprendente es, porque la cantidad de detalle en el diseño que hay ahí es impresionante, y esa fue la mente de Dios. Y su mente es muy superior a lo que alcanzamos a ver en el universo material. Entonces, Jesús estaba en esa condición. Es un ser irresistible. ¿A qué nos referimos con eso? Él le dice algo a Miguel, el arcángel Miguel, ¿y qué hace Miguel? Miguel lo hace. Él le dice a los demonios, se detienen, ¿y qué hacen los demonios? Se detienen. ¿Por qué? Porque es un Dios irresistible, nadie le va a retar. Satanás lo intentó, ¿y cómo le fue? ¿Por qué? Porque nadie puede resistirse a su poder y a su voluntad. Jesús estaba en esa condición. Él, mire, no fue alegórico cuando Él le dice a la autoridad, si mi reino fuese de esta tierra, mi Padre mandaría una legión de ángeles. ¿Por qué? Porque el Padre lo único que necesitaba decir, y Jesús cuando estaba en el tercer cielo, si Él le dice una legión de ángeles, van a tal lugar, ¿qué hacen los ángeles? Van. Por más gloriosos que sean los seres celestiales, todos obedecen su voz. El universo sigue obedeciéndole. Cuando se detiene, en el día extendido de José, el universo le obedeció a Dios. Por eso es que pues ellos vieron como que se detenía el sol y la luna. ¿Pero fue por qué? Porque Dios lo decidió, Dios dio la orden. El universo está sometido a la voluntad de Dios. Y tenga eso entonces presente, Jesús tenía esa condición. Y es lo que alcanzamos a entender. Pero, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Que no tomó en cuenta ser igual a Dios el Padre y se despojó temporalmente de muchos de sus atributos divinos para tomar forma de hombre. Y eso lo podemos entender pues en una medida, porque sabemos lo que es ser un ser humano. Y mire, si Él hubiera querido, hubiera podido aparecer en forma adulta, pero no quiso hacer eso. Nacer como un bebé era parte de esa humillación que Él estaba teniendo, de esa humildad que Él estaba deseando manifestar. Porque ¿cómo es un bebé? Mire, póngase a pensar, a Jesús le tuvieron que cambiar pañales, lo tuvieron que alimentar, porque Él no se podía alimentar a sí mismo. Pero Él estuvo en una condición en la que no ocupaba de nadie y tomó la forma más vulnerable y más dependiente del ser humano. Fue un bebé. Lo tuvieron que bañar, lo tuvieron que cuidar. Yo creo que, bueno, supongo que alguien que nunca estuvo limitado por el tiempo y el espacio, entrar a nuestros límites ha de ser algo fuerte, porque nosotros estamos muy limitados por el tiempo y el espacio. Pero Jesús decidió nacer en una familia pobre
y le tocó experimentar el trabajo duro. ¿Se acuerda cuál era el oficio de José? Él era carpintero. No nada más, los carpinteros en ese tiempo no eran nada más pues los que hacían los muebles y las mesas, también le entraban al trabajo de albañilería. ¿Sabe cuándo empezó Jesús a trabajar con José? Cuando tuvo fuerza para hacerlo. Era lo que sucedía en ese tiempo. No tenemos una edad exacta, pero de acuerdo a las costumbres de ese tiempo, Jesús era el mayor y a él lo metieron seguramente a trabajar en el momento en el que su cuerpo ya aguantaba el rigor físico del oficio. Y era un oficio pesado y le tocó, él llegó a tener gripas, sí, porque tenía un cuerpo como el nuestro. Seguramente se llegó a astillar las manos. ¿Cómo cree que eran sus manos? No eran manos suavecitas, eran manos de un hombre de trabajo rudo. De niño se astilló, tal vez, muy probablemente, en algún momento no le atinó al clavo y le dio al dedo. Experimentó todo ese dolor. Él nunca había experimentado el dolor, él era Dios, pero se humilló a este nivel. Supo lo que era el hambre, supo lo que era tener sed, supo lo que era dormir a la intemperie, no porque estuviera de aventura, sino porque era lo que había, teniendo que usar como almohada ropa o una piedra. El Dios Todopoderoso se humilló así. Y no es lo único, versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, a quien los ángeles, los arcángeles, querubines y demás seres celestiales le obedecían, inmediatamente se hizo obediente. Es algo impresionante. Se sometió en obediencia a la voluntad del Padre, aquel a quien todos le obedecían. Él, que en su gloria es inaccesible para todo ser humano, porque ¿qué le dijo el Señor a Moisés cuando le dijo, permíteme verte? Dijo, no me verá hombre y vivirá. La gloria de Dios es algo a lo que nosotros no podemos acceder con nuestro cuerpo humano, con nuestros ojos humanos. La sentencia es clara, solamente quien vea la gloria de Dios cae fulminado, muerto. Él que tenía esa gloria a la que ningún ser humano puede acceder, fue colgado en un madero desnudo. No crea que él estaba con ropa ni con un calzoncillo, no. A los que crucificaban, los crucificaban desnudos. Él eligió que lo colgaran en una cruz así. ¿Por qué? Porque nos estaba mostrando su humildad y su gran amor, obviamente, pero también su humillación. ¿Hasta qué punto él estaba dispuesto a ir? Y Dios le exaltó. El versículo 9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su humillación trajo un gran fruto y una gran exaltación.
No hay manera de salvarse fuera de Él. No hay manera de salvarse fuera de reconocer que Él es el único Señor. Y todas las cosas van a ser sometidas debajo de sus pies. Pero vea todo lo que Jesús estuvo dispuesto a padecer y la manifestación de su humildad. La verdad es que nosotros nos veríamos muy mal si no buscamos ser humildes y seguir sus pasos. Porque no somos tan especiales. No tenemos de qué gloriarnos, somos seres humanos. Somos la corona de la creación de Dios, sí, pero no somos una estrella, no somos ángeles. Entonces, como que gloriarnos no es algo que deberíamos de hacer, ¿no? Y ser orgullosos no es algo que deberíamos de hacer cuando tenemos el ejemplo de Jesús, que teniendo toda esa gloria decidió humillarse para salvarnos. ¿Qué espera Él de nosotros? Que también nos humillemos para servirle y para servir a nuestros hermanos. Mira, hay gente que no está dispuesta a extenderle la mano a otro hermano. Hay personas muy elitistas. ¿Qué cree que piensa Dios? Que estuvo en esa gloria y nos ve diciendo, no, a él no, por su condición social, a él no, a ella no, por su color de piel. Mire, esas son una de las cosas que a mí me sorprende que todavía se den en Estados Unidos. Sigue habiendo segregación entre iglesias. Hay iglesias de blancos, hay iglesias de latinos, hay iglesias de asiáticos, hay iglesias de negros. Y bueno, son divisiones que ellos mismos han hecho, porque hay iglesias en donde sí hay de todo, esas son iglesias sanas. ¿Por qué? Porque el cristianismo rompe esas barreras, debe de romper esas barreras. ¿Por qué? Porque es una ridiculez no querer atender a un hermano en la fe por alguna de estas causas, porque, mire, si a esa nos vamos, Dios no tendría por qué haber sufrido esa humillación por salvarnos a nosotros. ¿Usted se considera que era digno de ser salvado? Yo no. Yo no era digno de que me extendiese Dios su misericordia, pero pasó por todo ese proceso de humillación para salvarnos. Eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros también, que nos humillemos y empecemos a servir a los demás, empecemos a compartirle a los demás. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este ejemplo tan impresionante de tu humillación. Gracias, Señor, porque tú hiciste algo que no merecíamos. Ni entendemos a plenitud todo lo que fue que tú te despojases de algunos de tus atributos divinos para vivir como nosotros. Señor, ayúdanos a tener ese mismo corazón que tú, porque somos hombres, Señor, y fallamos. Pero si tú nos ayudas, sí podemos y sí queremos, porque queremos hacer tu obra y queremos trabajar como un cuerpo para llevar tu mensaje a los demás, para llevar tu amor a los demás. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, porque la mies sigue siendo mucha y como mencionamos, hoy falta un día menos, hoy fue un día menos para la humanidad y va a llegar un día en el que ya no va a haber días menos, va a terminarse
Y nosotros no queremos, Señor, sentarnos en nuestros lugares y no hacer tu obra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, porque esa es tu misión para nosotros, es tu propósito para nosotros. Ayúdanos a poner nuestros dones delante de ti, con humildad, para que tú los uses, porque nos los diste con ese propósito de alcanzar almas. Todos los dones que nos diste tienen ese fin, alcanzar almas, y queremos ponerlos delante de ti, Señor. No son para nosotros, no son para nuestro deleite, es para hacer tu obra, es para trabajar en este plan que tú diseñaste. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos.